Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estoy compartiendo con ustedes este video para presentarles un poco con más en detalle nuestro próximo curso que vamos a iniciar en Cursa Virtual a partir del 20 de febrero de 2025 y cuyo título va a ser Foucault y la sexualidad, con un subtítulo que tiene tres conceptos: sexo, afrodisia, carne. Quiero comentar un poco más en detalle, si bien ya subí alguna comunicación de este curso para los que están interesados, interesadas o tienen dudas, tienen consultas, ampliar en este video un poco más extenso de qué va este curso, ¿no? Antes que nada, les comento a los que no han hecho nunca un curso virtual conmigo, cómo es la metodología. Y también aprovecho para decirles que, bueno, nosotros ya damos clases virtuales en Cursa Virtual hace 10 años, así que tenemos mucha experiencia en esta forma, digamos, de dar cursos. Y básicamente nuestros cursos están conformados por los siguientes elementos: por un video, por cada una de las clases. Los cursos tienen 8 clases, por tanto duran 2 meses porque se sube una clase por semana. Es importante que les diga también antes que nada que el material que voy a decir ahora, que voy a detallar, se lo quedan ustedes, tienen acceso de por vida a todo el material. El material es, como les decía, un video más o menos de 1 hora de duración, dependiendo del contenido de cada clase. A veces puede ser más, 1 hora 10, 1 hora y cuarto, a veces puede ser un poco menos, dependiendo de lo que tengamos que ver, pero promedio 1 hora, donde explicamos los conceptos, los temas, los problemas. Luego hay un material escrito especialmente para cada clase que yo uso como guía, como hoja de ruta, y obviamente ustedes pueden acceder a él, van a leerlo para complementar. Además hay un foro interactivo que es importante, que es el foro donde ustedes hacen sus consultas, sus preguntas, sus aportes. En ese foro ustedes pueden dialogar no solamente conmigo, sino entre ustedes también. Y por otra parte, obviamente, tratamos de proveer en la medida de lo posible los textos que analizamos, o sea, los libros, artículos, conferencias, capítulos. En la medida de lo posible, disponemos de ese material. Si está ese material disponible, accesible en formato digital, también lo proveemos. De manera que todo este es el contenido que ustedes se pueden quedar de por vida, con acceso de por vida. Ahora, yendo a este curso Foucault y la sexualidad, a ver, es un curso que, si bien di hace unos cuantos años atrás, me parece que el enfoque que vamos a tener ahora es un enfoque más interesante, más integral, por muchas razones. En primer lugar, bueno, porque si bien yo trabajo la filosofía de Michel Foucault con detenimiento, es el autor en el cual me especialicé, escribí mi tesis de doctorado. Los últimos años también han salido textos y han publicado textos que eran inéditos, que estaban guardados, digamos, que contribuyen o que suman, digamos, al corpus respecto de la sexualidad. Más allá, obviamente, de que la columna vertebral de este curso va a ser, obviamente, la historia de la sexualidad, los 4 tomos, es decir, los 3 tomos publicados en vida: La voluntad de saber, publicado en el año 1976, El uso de los placeres y la inquietud de sí, publicados en 1984, esos 3 tomos se publicaron mientras Foucault estaba en vida. El tomo 4, Las confesiones de la carne, se publicó en el año 2018 póstumamente. Por tanto, esa es la columna vertebral de este curso, esos libros. Y luego también, como les decía, material que se ha ido publicando en los últimos años, sobre todo 2 cursos, uno que es el curso en la Universidad de Clermont-Ferrand y otro el curso en la Universidad de Vincennes, hoy París 8, donde Foucault piensa el tema del discurso de la sexualidad. O sea, esos textos, esos cursos se han publicado en el año 2018 en francés y en el año 2020 en castellano, con el título La sexualidad seguido del discurso de la sexualidad, que funcionan, uno puede pensarlos como una precuela, como un precedente de la analítica de la sexualidad que Foucault despliega a partir del año 76. Pero son textos del año 64 y 69. Y además, obviamente, recientemente también se ha publicado un libro, un texto, que se llama Genealogías de la sexualidad. Por tanto, como ven, hay material adicional que se ha ido sumando, sin contar, o contando, digamos, porque también lo vamos a sumar seguramente,
un montón de intervenciones, o sea, de conversaciones, entrevistas, artículos, donde Foucault se refiere a la sexualidad en su diversidad, en sus diferentes enfoques, que también vamos a tomar, o sea, que están en Dichos y Escritos, en el compilado de intervenciones de Foucault, también en algunos cursos del Collège de France, como Subjetividad y Verdad. Por tanto, el material es importante, además de material de comentadores, incluyéndome a mí también, obviamente, porque yo he publicado un libro que se llama La creación del placer, Cuerpo, vida y sexualidad de Michel Foucault, donde también analizo la cuestión del placer en general, pero particularmente del placer sexual. Por tanto, este curso va a tener ese eje, esa columna vertebral, que es importantísima y que podemos entrar tal vez, si ustedes ven, si entran al programa, a partir de esos 4 conceptos, el concepto de afrodisia, el concepto de carne y el concepto de sexualidad, que son diferentes formas de nominar, son diferentes formas de categorizar la experiencia de lo que llamamos sexualidad en el mundo contemporáneo, pero que en la antigüedad griega, helenística, romana, latina, se llamaba afrodisia, en griego, digamos, ¿no? Que tenía que ver con, obviamente, los placeres del amor, ¿no? O también se llama voluptas, voluptuosidad, digamos, también, más en el mundo latino, y que luego en el mundo cristiano se llama carne a partir de la reconceptualización del acto sexual desde la noción de caída, de pecado y de mal. Ahí hay un elemento distintivo, digamos, y que posteriormente en la modernidad, a partir del siglo XVIII, sobre todo siglos XIX y XX, se llama sexualidad a partir de lo que Foucault denomina el dispositivo de sexualidad, desde los saberes y el poder médico, psiquiátrico, psicológico, psicoanalítico, y cómo eso impacta en general en el aparato jurídico y político. Es decir, lo que quiero decir es que la experiencia de la sexualidad, históricamente organizada, como Foucault lo hace, implica una genealogía, digamos, del hombre como sujeto de deseo, ¿no? El hombre como sujeto de deseo. Y pensar al deseo y a los placeres constitutivos también, como el lugar donde emerge la verdad. Por tanto, la pregunta va a ser ¿por qué? Acá es un poco lo que nos preguntamos en el programa. ¿Por qué el comportamiento sexual, por qué las actividades y placeres que de él dependen son objeto de una preocupación moral, históricamente, desde Grecia, pasando al mundo helenístico, el mundo romano, el mundo medieval, el mundo moderno y contemporáneo? ¿Por qué hay una preocupación moral en los actos sexuales con diversos enfoques? Porque el enfoque de la antigüedad va a ser distinto al enfoque del medioevo y al enfoque de la modernidad, pero lo común va a ser que hay una preocupación moral, hay una voluntad de saber, como dirá Foucault en el primer tomo de la historia de la sexualidad, hay una voluntad de conocer, de saber sobre eso. ¿Por qué? Bueno, el enfoque en la antigüedad seguramente pasará por evitar los excesos, por evitar dejarse arrastrar por las manías y por las pasiones, por la moderación. En el mundo medieval va a pasar seguramente por la extirpación del pecado, del mal, que es una batalla permanente y continua. Y luego en el mundo moderno va a pasar sobre todo por la categorización de las conductas normales y anormales y de la patologización de ciertos comportamientos mediante un esquema de saber, poder médico, psiquiátrico y también jurídico. O sea, son 3 aproximaciones distintas, pero que lo que tienen en común es, bueno, ¿por qué hay una preocupación respecto de eso? Y también a través de qué juegos de verdad el ser humano se ha reconocido como hombre de deseo. Entonces, en este curso vamos a ver en diferentes clases. En la clase primera, que llamamos Sexualidad 1, veremos el programa filosófico de Foucault, a partir de estos textos que se publicaron en el año 2018, estos cursos del 64 y 69. Luego en Sexualidad 2 veremos ya sí el primer tomo, el primer volumen de la historia de la sexualidad, la clase 2 y la clase 3. Ahí obviamente veremos el proyecto de la historia de la sexualidad, la crítica a la hipótesis represiva, ¿no? Las ciencias sexuales versus la ars erótica oriental, el dispositivo de sexualidad, el dispositivo de alianza, la noción de dispositivo, obviamente el concepto de biopoder, de biopolítica, que son centrales, y de disciplina también. Luego la clase 4 y la clase 5 veremos la historia de sexualidad 2, el uso de los placeres, ahí la modificación del proyecto original de la historia de la sexualidad,
y pensar sobre todo los placeres en la Grecia clásica en el siglo IV a.C., la hipótesis de la continuidad pagana cristiana en la moral sexual. Para Foucault hay una austeridad sexual común, pero con diferentes finalidades y con diferentes sustancias éticas, como él la llama. La moral ascética versus la moral de código, es decir, la noción de autorregulación, de autogobierno en el mundo antiguo, a diferencia de la moral de código que estipula lo permitido y lo prohibido en el mundo cristiano, digamos. La clase sexta y la clase séptima veremos el volumen tercero, la inquietud de sí. Ahí ya pasaremos a estudiar el helenismo, el mundo romano, los sueños eróticos en la onirocrítica de Artemidoro. La presencia del estoicismo va a ser muy importante, particularmente romano para Foucault. Autores como Séneca, Plutarco, Epicteto, Marco Aurelio, médicos como Hipócrates y Galeno. La paradoja de los afrodisias, que van a ser saludables y peligrosos por otra parte también. La progresiva conyugalización de los placeres, la progresiva, digamos, la idea de matrimonio que empieza a ser importante antes del cristianismo en el mundo romano. El análisis de la erótica entre los hombres, es decir, entre un hombre adulto y un joven, que eso también es un objeto de escrutamiento y análisis sistemático de Foucault, sobre todo para dar cuenta de que el concepto, de que la categoría de las identidades sexuales, heterosexual, homosexual, son invenciones recientes del siglo XIX. Por tanto, no podemos hablar técnicamente de homosexualidad, bisexualidad en Grecia, dado que no existe el concepto de identidad sexual. Por tanto, eso nos obliga a pensar qué es la erótica griega, en el mundo helenístico y romano también, cómo pensamos esas relaciones, cómo gradualmente hay una desconfianza que se empieza a ver en ese tipo de vínculos. Y luego en la clase octava veremos las confesiones de la carne, obviamente el concepto de carne en el cristianismo, de los primeros siglos, del siglo I al siglo IV, la noción de libido, pecado original, la experiencia cristiana del deseo, la matrimonialización del deseo y sobre todo la construcción de lo que llamamos el hombre como sujeto de deseo, que ese es el proyecto que además está muy vinculado con la noción confesional, con la confesión, que para Foucault va a ser un dispositivo central. Y cómo eso se conecta con la modernidad, o sea, cómo de alguna manera en el mundo cristiano, de este mundo cristiano, o este mundo cristiano, es la condición de posibilidad de la forma de pensar la sexualidad en la modernidad, también a partir de un dispositivo confesional, ¿no? Esa es un poco la idea de este programa, que obviamente vamos a sumar también algunas reflexiones respecto de la sexualidad más en plano contemporáneo. O sea, Foucault hace intervenciones en entrevistas donde habla de la homosexualidad, sobre todo en la década del 70, en la década del 80, de prácticas como el sadomasoquismo que él ejercía sin ningún temor y, digamos, en el sentido que lo decía sin ningún tipo de problema. Vamos a ver por qué podemos establecer cierta analogía o cierto vínculo entre la reflexión sistemática de Foucault sobre la sexualidad en la antigüedad, en el mundo cristiano y en el siglo XIX, con la reflexión Foucaultiana de la sexualidad en la época contemporánea, en el siglo XX, fin del siglo XX, y que eso nos obliga también a problematizar cuestiones que son plenamente vigentes. Por ejemplo, la noción de identidades, el identitarismo, las políticas identitarias que Foucault criticó fuertemente ya en su momento, como una deriva de la izquierda. La crítica a la hipótesis represiva también es una crítica a la noción emancipatoria, o sea, hay una discusión con la izquierda muy fuerte, ahí queda Foucault. La noción de placer enfrentada al concepto de deseo más de cuño psicoanalítico, es decir, la idea de crear placeres opuesto a liberar el deseo, que también era una visión hegemónica de la izquierda freudo-marxista con la cual Foucault discute fuertemente. La idea de libertad, que también es una idea contemporánea. Bueno, todos estos temas que son fuertemente contemporáneos en relación con la autonomía de los cuerpos, con las identidades sexuales, incluso con lo que tiempo después realiza la teoría queer, digamos, partiendo de algunos presupuestos de Foucault, de la filosofía de la sexualidad de Foucault, también cuestionando los binarismos o cuestionando los esencialismos sexuales,
también son consecuencias que podemos plantear. Bueno, todo esto va a ser producto, o va a ser una consecuencia de, o un resultado, o una posible deriva, digamos, de este curso, que es Foucault y la sexualidad, que daremos a partir del 20 de febrero en Cursa Virtual. Así que invito a todos los que quieren, todos y todas los que quieran plegarse a este curso, los que quieran sumarse, a que abajo de este video pueden hacer clic y van a ver hay un link, digamos, pueden hacer clic ahí y pueden desplegar el programa en detalle, toda la información, digamos, de valores, de costos, etcétera, etcétera. Y bueno, y pueden inscribirse, ya pueden prescribirse automáticamente, ¿no? También es importante que les diga que este curso da un certificado de cursada para los que quieran tener algún tipo de certificación, algún tipo de constancia de cursada, también lo da. Así que ojalá que seamos muchos y bueno, espero que se sumen a este curso de Foucault y la sexualidad en Cursa Virtual. Muchas gracias y nos vemos.